Muy buenas tardes, les damos la bienvenida al Salón Auditorio del Senado de la Nación. Hoy nos reunimos por una iniciativa de la Dirección General de Programas de Investigación y Capacitación del Senado, desarrollada conjuntamente con la Universidad de Lanús, a fin de llevar a cabo el tercer encuentro del seminario Pensar China, aproximaciones desde el sur global. Hoy el tema que nos convoca es el intercambio cultural entre China y América Latina. El objetivo es tratar de entender los cambios en la relación entre nuestro país y China, lo cual implica examinar la política exterior del gigante asiático desde un enfoque integral. Hoy nos acompañan la doctora Verónica Flores, la licenciada Alejandra Conconi y el licenciado Vicente Teruggi. El panel, como dijimos, va a estar integrado por la doctora Verónica Flores, que se va a referir a políticas culturales de China en América Latina, y la licenciada Alejandra Conconi, que disertará sobre diálogo intercultural China-Argentina, claves de relacionamiento entre funcionarios y políticos. El panel va a estar moderado por el licenciado Vicente Teruggi, asesor del Senado de la Nación. Al final de las exposiciones habrá la oportunidad para hacer las preguntas que ustedes deseen efectuar. Así que sin más, los dejamos en manos del señor moderador. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por acercarse a compartir este espacio de intercambio de ideas y de perspectivas sobre la cuestión china, que para nosotros del Senado creemos que es muy importante. En nombre del ingeniero Roca y la Dirección de Capacitación del Senado, creemos que pensar la cuestión china desde este ámbito laboral y desarrollo de políticas es fundamental, y este tipo de encuentros es importante para aportar en ese sentido. Hoy nos acompañan la doctora Verónica Flores, que va a estar abriendo el panel. La idea es poder impartir dos módulos de conversaciones y después un intercambio de preguntas hacia todos aquellos que estén interesados en realizar algún tipo de cuestión. La doctora Verónica Flores es licenciada en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Investigación en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y doctora en Historia y Teoría de las Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y el CONICET. Es docente en diversas materias sobre historia social, política y cultura de China contemporánea en la Escuela de Estudios Orientales de la Universidad de El Salvador, en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de San Martín. Es investigadora del Grupo de Estudios del Este Asiático del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y coordinadora del área de investigación en la Escuela de Estudios Orientales de la Universidad de El Salvador. También es miembro del Grupo de Trabajo sobre India, Asia y el sur de Asia del Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales CARI y de la Asociación Latinoamericana de Estudios y Asia y África, ALADA. Así que con ustedes, la doctora Verónica Flores, para arrancar esta exposición en el tercer encuentro Intercambio Cultural entre China y América Latina. Bueno, muchas gracias Vicente, muchas gracias a todos ustedes por estar presentes aquí, muchas gracias a las autoridades, organizadores, fundamentalmente a la Universidad Nacional de Lanús, que promueve esta serie de conferencias, este ciclo en este marco del Senado. Muchas gracias por el interés en participar en esta última serie, en esta última conferencia. Sé que previamente quienes asistieron a las 2 jornadas anteriores estuvieron adentrándose en temas vinculados a política y a economía. Y en la sesión de hoy nuestra intención es plantear una serie de ideas, de debates, de cuestiones que tienen que ver con el intercambio cultural y la relación particular entre China y América Latina, y particularmente pensando también la relación entre China y nuestro país. Bueno, el título de esta breve charla que les propongo tiene que ver con políticas culturales de China en América Latina, pero mi intención es comenzar esta presentación haciendo hincapié en 3 ejes que me parece que son claves para entender la cuestión cultural en el marco, digamos, de la vinculación entre China y América Latina y China y Argentina. En principio me interesa hacer hincapié en la cuestión de la política, el desarrollo y la cultura, digamos, entender cuál es la mutua vinculación entre estos 3 conceptos, porque eso nos va a llevar a entender la cuestión cultural más allá de un enfoque culturalista, sino más bien trabajarlo desde un enfoque estratégico, diplomático y político.
La cuestión cultural, lejos de ser una problemática aislada, un tema que esté desvinculado de la agenda política de China y de la región de Latinoamérica, se inserta actualmente en el marco de los debates acerca de la concepción y la orientación del desarrollo en China. Y acá es donde les voy a proponer dos ideas sencillas, pero que voy a tratar de fundamentar a partir de una serie de conceptos más amplios. La primera idea, o el primer concepto, tiene que ver con concebir la cultura como una política de desarrollo. Me parece que esto es algo central porque en el caso de China, el diálogo cultural, el diálogo entre culturas, se establece desde una perspectiva estratégica. Y en ese sentido me interesaba plantear algunos ejes de la estrategia de desarrollo que probablemente ustedes, si han venido a las últimas 2 reuniones, habrán escuchado hablar acerca de la estrategia del desarrollo económico de China, sobre todo a partir del cambio de milenio y muy particularmente a partir del año 2013. Esta concepción del desarrollo ha aparecido en diferentes representaciones discursivas de la nueva generación de líderes del Partido Comunista Chino en torno a determinados ejes conceptuales. Yo tomo algunos que me parecen claves para entender la dimensión cultural. Uno de ellos es la cuestión de la innovación, ¿sí? la estrategia del desarrollo vinculado con el carácter innovador de las reformas, Chuanxing en chino, que es el planteo de iniciativas y prácticas de carácter novedoso, innovador por parte de China, buscando superar los obstáculos al desarrollo y a la gobernanza global. Esta es una idea que se articula o se relaciona con el segundo concepto, que está muy vinculado también a lo anterior, que es el concepto de articulación, jianxie. La cuestión de la articulación de estrategias y políticas de desarrollo se lanza al mismo tiempo que, como ustedes saben, la ambiciosa estrategia de la franja económica de la nueva ruta de la seda en septiembre del año 2013. ¿Sí? Estos conceptos son conceptos que van empezando a aparecer en el discurso de los nuevos líderes del Partido Comunista, sobre todo a partir del año 2013, que es cuando se anuncia el 13º Plan Quinquenal. Ambos conceptos, el de innovación y el de articulación, apuntan a innovar el desarrollo de cooperación fundamentalmente económica entre China y el resto del mundo, pero a su vez, y esto acá es donde me interesa marcar la diferencia, también suponen profundizar en el desarrollo intracultural, es decir, mejorar la calidad del desarrollo humano en el interior de China, al mismo tiempo que ampliar los vínculos y la comprensión intercultural con las regiones más próximas, me refiero sobre todo a Asia Central y Asia del Sur, pero también distantes a nivel global, y acá es donde entra también otras regiones en desarrollo como África y América Latina. En ese sentido, se han podido evidenciar en los últimos años medidas que tienden a un aumento en la calidad y en la frecuencia de la interconexión o de la interacción, que no solamente tiene que ver con el capital, sino también con los vínculos humanos. Y ahí es donde me hago hincapié en un tercer concepto, que es el de la conectividad, Liangtongxian, que es un concepto que alude en realidad a 5 aspectos, ¿no?, de estar conectados. Estas 5 conectividades se refieren a la coordinación de políticas, la conexión de infraestructuras, el otorgamiento de una mayor fluidez en el ámbito comercial, la integración financiera y, por último, y para mí importante en términos de la dimensión cultural, la comprensión mutua entre los pueblos. Y finalmente el concepto de armonía, que es un concepto que en realidad que es un concepto que aparece previamente, en realidad, en los discursos de los líderes chinos. Podríamos pensar que es una tendencia que aparece más fuertemente a partir del año 2004 en los discursos de Hu Jintao,
y claramente también en los discursos recientes del actual presidente Xi Jinping, como un principio de buscar bases comunes respetando las diferencias. En este sentido, esta idea de la armonía como conciliación de las diferencias en una unidad equilibrada se ha expresado en la reivindicación del concepto de Hexie Shehui, que es sociedad armoniosa, y de mundo armonioso, ¿sí? Que es la propuesta teórico-filosófica propia de China, que está comenzando claramente desde principios de los años 2000 y fundamentalmente con la impronta discursiva propia del presidente Xi Jinping, está comenzando a ser la impronta innovadora en términos discursivos frente a ya una decadente visión del mundo bipolar. Dicho esto, haciendo una especie de marco de aproximación a entender la relación entre China y América Latina a partir de entender o tratar de comprender cómo China concibe el desarrollo cultural como parte de una estrategia que tiene como base el desarrollo económico, político, quería compartir con ustedes la pregunta acerca de cómo pensar el carácter y las implicancias del vínculo desde la dimensión cultural. Y en ese sentido, la necesidad de reconocer la mutua influencia entre las esferas de lo político, lo cultural y el desarrollo es, de alguna manera, abordar la pluralidad de sentidos que supone el vínculo, más allá de la visión clásica o más tradicional de China como una amenaza o como una oportunidad. Y ahí es donde probablemente se nos presente el mayor desafío en términos de observar, analizar y tratar de generar mejores representaciones acerca de la construcción y circulación de discursos e imágenes acerca de la relación entre China y Argentina o China y América Latina. Si bien han aparecido numerosos análisis acerca de la fase económica del desarrollo de China y de su expresión a nivel internacional, aún son muy escasos los estudios acerca de la dimensión cultural del desarrollo. Y es aquí donde aparecen categorías han empezado a aparecer categorías como diplomacia cultural o poder blando, soft power, en términos del ejercicio de una influencia indirecta en las relaciones internacionales, a partir de la generación de relaciones, bienes y productos culturales de orden material tanto como inmaterial. En la filosofía diplomática que sostiene la idea de la comunidad de destino compartido o beneficio mutuo y ganancia compartida de Xi Jinping, aparece esta idea de la diplomacia cultural como una diplomacia de carácter humanista. Este es el modelo que propone el nuevo liderazgo que encarna la figura de Xi Jinping. Y ahí es donde, a mí me interesaba tratar de conversar con ustedes o poner sobre la mesa en discusión qué implica la diplomacia cultural en términos de una diplomacia de carácter humanista, que es como lo plantea este modelo que propone Xi. Y ahí me quería referir a un debate en el interior de un círculo de intelectuales, sobre todo asociado a la Academia China de Ciencias Sociales, que en los últimos años ha comenzado a debatir en torno a la construcción de la imagen nacional como imperativo político. Porque es importante, a mi entender, comprender cuál es la construcción o cuál es la voluntad, desde dónde parte la voluntad de construir una imagen nacional y de qué manera esa voluntad se transforma en un imperativo político para los académicos chinos. Creo que tiene que ver directamente con que la construcción de esta imagen nacional impacta en el diseño de políticas culturales tanto dentro como fuera de China. Y ahí me parece necesario hacer énfasis en el avance de la presencia y visibilidad de China y de lo chino en términos formales, claramente, pero también en términos informales.
les voy a leer una cita de un académico, un investigador de la Academia China de Ciencias Sociales que publicó en el marco de un convenio con Claxo en el 2018, en el mismo momento en que la Universidad Nacional de la Luz también publicó una serie de libros que estudian el vínculo entre América Latina y China. En este mismo año, que fue justo en vísperas de la visita de Xi Jinping en el marco del G20, uno de estos académicos decía lo siguiente en relación a la diplomacia cultural. La diplomacia cultural no solo contribuye a fortalecer el conocimiento y la comprensión mutua entre los países, sino que también promueve la sostenibilidad de la cooperación política y económica. Además, es favorable para elevar el poder blando y construir la imagen de China. Este planteo de la relación con América Latina desde esta idea de la construcción de la imagen nacional es tenida en cuenta por los chinos como la construcción, es una construcción que surge a partir del entendimiento y la comprensión de la historia, de la actualidad, del comportamiento y de las influencias de China en la comunidad internacional y también en el público interno. Otro académico, la cita anterior que les mencionaba era de Kuo Zhonghai, y esta que les voy a leer es de otro académico que se llama Chuan Yayin, que dice: para lograr la comprensión y la confianza de la comunidad internacional, China debe presentarse como una potencia mundial que está a la altura de sus responsabilidades. China debe mostrar, por sobre todo, la buena voluntad que posee para con el mundo en vías de desarrollo. Hay en todos estos intercambios, este modo de pensarse a sí mismo, una manera también de pensar la relación hacia América Latina en particular, pero también la relación entre China y el resto del mundo. Los mismos académicos chinos han buscado disipar en sus producciones ciertos temores, suspicacias y recelos que surgen de la teoría de la amenaza china, como mencionaba recién, y sobre todo entre el año 2016 y el año 2018 se sucedieron una serie de propuestas para avanzar en el intercambio cultural. El año 2016 fue el año en el que se celebró el año de mayor intercambio cultural entre China y América Latina, y comenzaron a aparecer ciertas expresiones que dan cuenta de no solamente el avance de la presencia y visibilidad de China y de lo chino en términos formales e informales, sino también cierta tendencia a favorecer este conocimiento en la opinión pública a través de diferentes estrategias. En principio, podemos reconocer un primer momento de esta tendencia, sobre todo a principios de los años 2000, que es una tendencia más vinculada a favorecer la diplomacia oficial, los intercambios personales, entre funcionarios y visitas más bien aisladas. En este primer momento también fue el avance de la promoción del estudio de la lengua y la cultura, pero fundamentalmente vinculado al aprendizaje del idioma. El año 2009 fue el año en el que se fundaron los dos institutos Confucio que tenemos en Argentina, el que funciona en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas y el de La Plata. Pero va a venir un segundo momento en donde va a haber una búsqueda de afianzar e institucionalizar las conexiones y también de mejorar la calidad de los productos que se empezaron a generar en relación al conocimiento sobre China. Y ahí es donde apareció un intento por fortalecer la industria editorial, sobre todo con publicación de obras literarias en mayor medida y académicos, claramente en menor proporción. Obras que se tradujeron al español, obras chinas que se tradujeron al español, sobre todo en el ámbito de las editoriales con mayor financiación por parte del gobierno chino, pero también sobre todo obras literarias y algunas académicas traducidas al chino,
avanzando en una serie de prácticas translingüísticas que hablan también del avance del aprendizaje del español en China y del chino en América Latina, en Argentina particularmente. Y a partir de todo esto, un avance en la circulación de representaciones, imágenes y discursos a través de las traducciones. Y acá quiero subrayar la importancia que tiene el lenguaje, el cultivo del lenguaje y la diversidad de sentidos que aporta también el lenguaje como instancia de mediación en el proceso de conocimiento del otro. En términos también de difusión del conocimiento sobre China, aparecieron cada vez más notas en medios de comunicación, sobre todo prensa gráfica, pero también productos culturales que han comenzado a aparecer en los medios audiovisuales, documentales, programas especiales e incluso novelas, ¿no? Sobre todo por convenios que han firmado la TV pública nacional con canales de televisión chino. En menor medida también una presencia en las redes sociales, porque también es una forma de medir la interacción con las audiencias. También cierto avance en el turismo, en la exhibición del patrimonio cultural, de manera muy incipiente aún. Y también un avance en términos del intercambio académico, sobre todo de intercambio de investigadores y también un mayor número de becas otorgadas por parte del gobierno chino. Esto nos habla, como les decía recién, de una búsqueda de afianzar e institucionalizar las conexiones, pero también de un reconocimiento de una mayor diversificación de grupos y organizaciones en la sociedad que incluye medios de comunicación, universidades, instituciones educativas y culturales, y también un foco puesto en los jóvenes. Muchas de las políticas que diseña actualmente el gobierno chino están pensando en un mayor desarrollo en la calidad educativa de los jóvenes, tanto hacia afuera como hacia, digamos, en el interior de China, ¿no? Esto es como parte de la política, parte del diseño de la política cultural de China hacia afuera, es directamente un reflejo de la búsqueda de mejorar la calidad del desarrollo humano hacia dentro de sus fronteras. Y finalmente, para cerrar esta serie de ideas que quería transmitirles, quería señalar algunas cuestiones que tienen que ver con las dinámicas de cambio y los desafíos que se nos presentan a la hora de pensar el vínculo con China. Y tiene que ver con cómo pensar el establecimiento de las conexiones interculturales y cómo sostenerlas o mantenerlas en el tiempo. Así como es muy difícil definir China, es muy difícil definir el vínculo y establecer una proyección de cómo el vínculo con China, a partir de los diferentes cambios a nivel político que tiene nuestra región, puede darse a futuro. En principio me interesa señalar que es necesario sostener el análisis sobre la presencia y la visibilidad de lo chino en los espacios públicos, sobre todo porque todo esto que les estuve mencionando antes habla claramente de una materialización de los símbolos propios de la cultura tradicional china, sobre todo a partir de el avance que ha habido en el materializar la presencia de la diáspora china o que circule una mayor interacción con la diáspora china, pero también la aparición de nuevas referencias e imágenes de China contemporánea que se alejan bastante de lo que es la imagen de China tradicional. Y en este sentido me parece que es interesante y es necesario avanzar en el estudio de las políticas culturales que se dan no solamente de vía formal, sino también de manera informal. Y ahí los invito a pensar no solamente qué significan los discursos que escuchamos por parte de los principales líderes del Partido Comunista, los principales académicos, los principales referentes, y discursos y también imágenes, las imágenes que vemos en relación a China, sino también
cómo esos discursos y cómo esas imágenes crean significado. Digamos, cómo estamos expuestos también a pensar el vínculo con China en términos constructivos, en la medida en que nos aboquemos a entender no solamente qué significan esos discursos, esas imágenes, esas ideas y esas representaciones para nosotros, sino también cómo crean significado. Me parece que vamos a estar un poco más fortalecidos en pensar y diseñar nuevas políticas culturales que cimenten y proyecten la relación en términos más horizontales y equilibrados a futuro. Dejo acá, le doy la palabra a Alejandra y quedo a disposición de ustedes para poder conversar sobre estas ideas, simplemente que un poco tienen como propósito acercarles más bien preguntas antes que diagnósticos cerrados o ideas más bien cerradas, ¿no? Es más bien compartirles una serie de inquietudes que apuntan sobre todo a invitarlos a pensar China no en términos reduccionistas, que simplifiquen la complejidad que implica la cultura, la tradición, la contemporaneidad de China, sino invitarlos a pensar en términos más amplios, en términos que siempre tiendan a comprender esa complejidad un poco con las herramientas del otro, ¿no? Así que bueno, les dejo la palabra a Alejandra y bueno, me quedo abierta a las preguntas o al intercambio que venga luego. Bueno, muchas gracias, Verónica. Vamos a pasar a la siguiente expositora, la licenciada Alejandra Conconi, es licenciada en Estudios Orientales por la Universidad de El Salvador, hizo un máster en Antropología Social en la Universidad de San Martín y es doctoranda en Antropología Social de la misma universidad. A su vez, trabaja en varias universidades y ha capacitado a más de 2.000 empleados en negocios y en interacción con China. Es asesora de la Cámara de Comercio, Industria y Producción Argentino-China y hace más de 10 años que promueve la integración y la comprensión de la diversidad en el mundo de las empresas, especialmente en las empresas chinas. Alejandra nos va a compartir ahora el diálogo intercultural China-Argentina, claves del relacionamiento entre funcionarios y políticos. Así que, Alejandra, bienvenida a este espacio de intercambio. Tenés 20 minutos más o menos. Bueno, perfecto. Vamos a usarlos. Gracias, Vicente y Gustavo, por la invitación de parte de la Universidad de Lanús. Cuando me convocaron hace semanas, días para dar esta charla, yo les pregunté, bueno, ¿quién va a ser el público destinatario? Y me comentaron, bueno, que posiblemente podía haber personas asociadas. Entonces, pensando en algunas claves bien prácticas que tienen que ver con lo que es la recepción de funcionarios, miembros del Partido Comunista, empleados estatales chinos que vienen o al revés, cualquiera de ustedes que tiene que ir a China. Entonces, bueno, pensé un par de claves de las configuraciones culturales chinas para ayudarlos en lo que pueden ser, en lo que en 10 años de ejercicio de la profesión como interculturalista, yo hace 10 años que a través de empresas e instituciones acerco personas que quieren hacer negocios, personas que quieren acercar a los países y para ayudarlos, bueno, una clave antes de arrancar propiamente con los funcionarios chinos para entrar un poco en pisar los zapatos, ¿no? de estas personas con las que nosotros, esta alteridad con la que nosotros nos encontramos al interactuar con personas que provienen de China. Y nos encontramos en primer lugar, este rejunte un poco de imágenes que tiene que ver con... ¿Qué les parece que es ese óvalo que está lo que se les ocurra? Me dicen siempre, una papa, la piedra de la Roseta china, ¿no? Como van haciendo... es una caparazón de tortuga de 4.500 años, donde comienzan los caracteres chinos, y digamos, detrás de un montón de ejemplos que están desplegados en imágenes, la porcelana, la seda, la construcción, son todas
símbolos, prácticas culturales que tienen que ver, las encontramos en el Neolítico y que se han conservado a pesar de las grandes transformaciones, y estamos hablando, digamos, de la China de hoy, ¿no? que venimos hace unos días de allá, y sin embargo todo esto nos habla de una identidad muy arraigada, y para bajársela un poco en palabras, hace 10 años un amigo mío chino me dice, de la provincia de Guangzhou, me dice, me estoy yendo ahora en las vacaciones para rendirle culto a mis antepasados, voy a ir al cementerio de mi familia, ¿no? Y yo le digo, ¿no? Porque yo pienso en mis antepasados y pienso como ustedes 3, 4 generaciones hacia atrás, y entonces me dice, en este cementerio están enterrados 50 generaciones hacia atrás de mi familia del lado paterno. Y entonces este tipo de prácticas, de cuando yo empiezo hace 10 años a vivir en China, empiezo a observar cómo el ser chino tenía connotaciones de identidad, de arraigo a una cultura, y que también los podemos ver en la diáspora, que nos empiezan a marcar algunas diferencias con respecto a, bueno, a nuestra mirada de la historia, del tiempo. Ahora van a ver por qué les traigo digamos, estas concepciones. Y propiamente, yo hoy voy a imaginar, podemos abrir las preguntas a todo tipo de relacionamientos empresariales, relacionamientos políticos, pero pensando en propiamente en este espacio, ¿no? de delegaciones que vienen, sí me interesaba categorizar para ustedes, bueno, lo que es el partido y lo que es el Estado, que a veces se confunde un poco. Partido, de la misma manera que acá en Argentina, partido y Estado, aunque hay una mirada un poco monolítica, no son lo mismo en China, y llegando como ejemplo, pensando bueno, en la delegación que compone la embajada china que está aquí en Crisólogo Larralde, nos encontramos en la Cancillería y en los distintos ministerios chinos que hay personas que son funcionarios o empleados estatales que no son afiliados del partido. Pero quienes tienen sus mayores jerarquías sí lo son. Y de alguna manera el partido es lo que controla, por eso en esta pirámide, para ver un poco cómo el Estado, las Fuerzas Armadas están todos sobre el control del partido. Y no podemos pensar el Partido Comunista en términos como cuando pensamos el Partido Justicialista, el Partido Republicano, etcétera, los partidos en las democracias de Occidente, sino más bien piénsenlo un poco también en escala y en cifras. Hay aproximadamente 85 millones de afiliados, el 5% de la población china, o sea, más o menos en escala, 2 veces la población de Argentina son estos afiliados, donde tenemos una escala jerárquica piramidal muy grande, y tampoco lo pensemos como, digamos, a mí a veces me gusta compararlo, digamos, con categorías que a nosotros nos son más cercanas, como por ejemplo, me gusta compararlo con el Vaticano. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de estructuras con un poder hegemónico, sobre todo muy masculino, muy piramidal, y donde las personas que ingresan, ya sea esponsoriadas o por voluntad que se candidatean y son aceptadas, pasan por un proceso, por una escuela de adoctrinamiento, pueden estar entre 1 y 5 años, donde rinden exámenes, pero además, como sucede por ejemplo, con un sacerdote de la religión católica, hace jura de votos. Y así como un sacerdote jura obediencia, castidad, pobreza, según su participación, ¿no? de congregación, en el caso del partido, hacen una jura de lealtad por la cual el partido está, como sucede en Fuerzas Armadas en un país, por encima de ellos, de su persona, de su familia, de su carrera, de su vocación. Entonces, acá, digamos, esto es importante cuando hago, en estos años, realizo trabajo de campo etnográfico en 5 empresas estatales y una empresa privada chinas en Argentina, me encuentro con que cuando los distintos chinos, ya sea de empresas estatales o hasta de una privada, que vos conocés también muy bien, me hablaban del trabajo que venían a hacer Argentina. En idioma chino me hablaban del Renchi y de Renwu, que en chino quiere decir misión, la misión o la tarea que vengo a realizar.
Y cuando estas palabras, por eso a veces que charlábamos mucho, digamos, del tema de la traducción en todo, no podemos traducir estas categorías, digamos, la mayoría de las categorías chinas no tienen traducciones lineales a la lengua española o al inglés, y estas categorías, cuando los chinos hablan de la misión, ya sean diplomáticos o funcionarios o de empresas estatales que vienen a trabajar acá y con los que ustedes pueden interactuar, esta categoría, además de implicar la misión, de cumplir un tiempo y de una tarea, tiene también una connotación de mandato y de obediencia. Que si encima la llevamos a estas juras de lealtad con el partido, ya estamos hablando dentro, digamos, de las estructuras y categorías que nos son a nosotros más familiares, de una obediencia de vida, ¿no? De una obediencia de vida a lo que son los dispositivos y la misión esta que vienen a cumplir. Acá yo les traigo una categoría que si bien esta categoría, la del patriotismo profesional, en inglés la van a googlear en papers de Professional Patriotism, es una categoría antropológica que surge del mundo de las empresas, pero como para que vean cómo hasta en empresas privadas, yo ahora la semana pasada estuve reunida con dueños de empresas privadas en China, que uno pensaría ni siquiera para que vean a veces lo interesante. Y me comentaban, vieron como las empresas acá dicen, vamos a hacer una actividad de team building para que todos los empleados vayan a un hotel, a una estancia en Luján y nos llevemos mejor, tengamos... Entonces me decía, bueno, una vez al año nosotros nos vamos a la Ciudad Roja, que es donde Mao se erigió como líder del Partido Comunista en 1935, y vamos a esa ciudad, empresa privada, es como si les dijera despegar.com, que lleva a todos sus empleados, y dicen, bueno, y en esta ciudad donde Mao fue erigido líder, nos contagiamos de ese espíritu patriótico nacionalista, como para que vean cómo las decisiones que se toman estratégicas en el medio de empresas privadas, hasta en los espacios privados de China están teñidos por un espíritu nacionalista que en Occidente es hasta mal visto, ¿no? Por la percepción que tenemos de los nacionalismos y la asociación que hacemos con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estamos como en distintos momentos de la historia, pero cuando, digamos, hasta dentro de una empresa, a mí a veces me pasa que... después de trabajar un tiempo en empresas chinas, me dicen, los propios colaboradores argentinos me dicen, bueno, me llevó un tiempo entender quién tiene poder acá en la empresa. Porque yo pensaba que era esta persona, pero al tiempo me entero que no, que en el rango de la empresa, alguien que tiene un rango inferior es el miembro del partido y en realidad es quien está reportando constantemente a Beijing y es quien tiene verdaderamente la toma de decisión finalmente de números, de hacia dónde va la empresa. Y voy muy rápido, pero lo podemos ampliar con preguntas. Y además de esta connotación de patriotismo profesional, que es una categoría muy densa de la cual podemos hablar mucho, está la cuestión que se trabaja... Ahí los invito a leer como La ejemplareidad de Bakken, que por ahí también lo has trabajado, que tiene que ver con la importancia de ser ejemplar entre quienes son funcionarios. Y acá sí es interesante dentro de lo que es este diálogo intercultural, la manera en que para nosotros, voy desde una anécdota porque las anécdotas nos tiñen mucho, ¿no? de lo que son las miradas, de cómo desde nuestras configuraciones juzgamos a las culturas. En una empresa China estatal, acá en Argentina, una colaboradora me dice, a las 2 de la tarde llega nuestro CEO chino, totalmente borracho, no podía caminar en línea recta, lo tuvieron que ayudar a sentarse en su escritorio y ahora me cuesta muchísimo a mí tenerle respeto ahora, ¿no? Entonces, y al revés, digamos, cuando uno empieza a ver, digamos, ¿vieron Jack Ma? El CEO de Alibaba, que ahora está entrando al partido, ¿no? Está empezando como su historia con la política china. Él se tomaba el tiempo, él era como un líder hasta espiritual y con grupos de empleados en Alibaba, empresa privada de punta en Shenzhen, en el Silicon Valley de China, hacía artes marciales con empleados y distintas prácticas que uno de golpe dice, bueno, ¿y esto cómo construiría esta ejemplaridad? Mostrar que son ejemplares. Porque bueno, para la manera en que un chino codifica la realidad, no sé si alguno ha estudiado caracteres chinos,
o ha practicado artes marciales, pero son distintas disciplinas con sus diferencias que para practicarlas hay repetición, repetición, repetición. Voy a estar horas practicando los caracteres, voy a estar horas repitiendo en artes marciales. Y entonces el que puede dominar este tipo de disciplinas es una persona ejemplar en la cultura china. Entonces, ¿no? Como para, les estoy pintando no como colores, grajeas, pero como para que vean un poco, entonces también cómo y por qué es importante, digamos, la construcción de la persona, y es importantísima en estas tradiciones de liderazgo que nos encontramos en los miembros del partido con quienes nosotros podemos interactuar. Brevemente, también como dos pautas importantes que nos hablan, digamos, sin esencializar, pero que son muy importantes como en cómo atraviesan a personas de distintas clases sociales, de distintos ámbitos, y que tiene que ver en cómo todos escucharon hablar del confucianismo, ¿no? Acá, como, aunque sea como nombre, ¿no? Como esta tradición que tiene más de 2500 años de antigüedad, ha promovido históricamente, y es una tradición que no existe per se. Digamos, la idea del confucianismo histórico, que era una relación textual con ciertos textos, hoy prácticamente, digamos, no existe, pero existen ciertas pautas que han influenciado en las tradiciones de liderazgo que promueven jerarquías, como muestran estas imágenes de interculturalidad, donde las jerarquías atraviesan las relaciones de las personas, entre una persona con sus jefes, entre una persona con su hermano mayor, con sus padres, hasta a veces en las amistades hay posiciones, ¿no? de quién tiene cierta jerarquía más importante. Y estas jerarquías son muy importantes porque a efectos prácticos, que yo ahora voy a ir y volver, para ser rápido, pero nos van a orientar en montones de aspectos prácticos de cómo me voy a relacionar. Me ha pasado montones de veces, sobre todo con instituciones que tienen que ver del gobierno, con escribir un mail a una persona y que me responda: pedile a tu jefe que le escriba a mi jefe, ¿no? Nosotros no podemos estar teniendo estas conversaciones, ¿no? Por cómo montones de arreglos, decisiones, personas de rangos más bajos a veces no son ni siquiera mensajeros. Necesitan una instancia de escucha activa para transmitir a sus jefes y después volver a transmitirnos a nosotros. Y esto a veces es importante en el relacionamiento que tenemos con funcionarios chinos, por los tiempos que esto implica en las interacciones, y también por cómo las percepciones del tiempo están también atravesadas por las jerarquías. Cuando para nosotros decimos, bueno, empezamos la charla de hoy a las 3 de la tarde, y si nosotros en vez de estar acá estuviéramos en China, la persona de más jerarquía de esta sala hubiera estado deambulando por el pasillo, y es algo que es una escena que a mí se me repite en las empresas estatales en las que yo trabajo, en donde todos vamos a estar unos minutos antes de lo citado, y la persona de mayor jerarquía va a ser la última en entrar al recinto, al espacio, a la sala de reunión donde tenemos que trabajar. Y en relación a esta interculturalidad chino-argentina, y me atrevería a decir chino-latinoamericana, he observado como algo que parece como no tan importante es un factor de conflicto y de rispidez a la hora de trabajar. Y por otro lado, también como pequeñas pautas o grajeas de relacionamiento, cuando pensamos en la hospitalidad y cómo es concebida en China, si alguno de ustedes, digamos, funcionarios, no sé en qué carácter estuviste hace unos días, pero probablemente invitado, ¿no? Ya sean los viajes de delegaciones de partidos políticos, hay toda una idea de hospitalidad por la cual, cuando uno es anfitrión de empresas, del partido, de los ministerios, digamos, primero hay como un interés
les digo al revés, de los contrapartes chinos hay una buena práctica que a mí me ha gustado y que la he incorporado al trabajar con chinos, que es recibir el dossier. Existe un dossier de cada persona con la que trabajan, entonces te envían el dossier de, bueno, quién es quién, que esto no es menor, porque no van a recibir un montón de personas. Para ellos es muy importante entender el rango de cada persona con la que están tratando para poder bajarlo al protocolo. ¿Quién te va a buscar al aeropuerto o si no te van a buscar? ¿Quién te recibe? ¿Cuál va a ser a veces el intercambio de regalos, el intercambio de situaciones que se van a llevar entre ambas partes? No sé cómo estamos. ¿Estamos bien? Bien. Y en general, bueno, si bien esto es una pauta cultural que no es monolítica y que está cambiando, yo veo que en lo que es el relacionamiento, la hospitalidad y esta tendencia tradicional de relacionamiento más allá de la misión, negocio con el que vamos a efectuar en China, bueno, me he encontrado con que los propios chinos están desafiando como estas maneras de relacionamiento y de hacer negocios. Para algunos, las formas más concretas, pragmáticas, que hacen disminuir el tiempo de la interacción, son optadas por muchos chinos en el ámbito de los negocios, pero ámbitos más formales que tienen que ver con delegaciones políticas todavía son más tradicionalistas, tanto en la forma de recibir como en la forma de gestionar la relación y de generar una sintonía. Quiero ver en relación voy a ir y volver con las diapositivas. Con respecto al rango entonces que nosotros ocupemos en las delegaciones, en los negocios, esto va a estar relacionado, como les decía, desde un tipo de interacción que vamos a tener o no. No es lo mismo para empresas de gran envergadura que vaya una persona de alta jerarquía de la empresa o un funcionario de alta jerarquía. Eso nos va a habilitar realmente distintas rondas de negociaciones, distintos diálogos, y también desde el protocolo nos va a marcar distintos lugares donde nos vamos a sentar, distintas formas de relacionamiento. Les presento, bueno, quiero ver como para ir con lo que considero que tal vez va a ser más interesante para ustedes. Con respecto a esta categoría que hoy hablábamos esta tradición que hablábamos hace un rato del confucianismo, otro aspecto o dimensión de la cultura que ha influenciado mucho hasta la actualidad tiene que ver con algo que ustedes pueden notar, aunque no lo puedan poner en palabras, y que tiene que ver con las corporeidades, la comunicación no verbal, la manera de expresarse del promedio de los ciudadanos chinos, y que tiene que ver con lo que sugiere esta imagen de interculturalidad. Lo que está intentando sugerir es que el azul, que representa el mundo anglosajón sobre todo, donde yo a ustedes les pregunto, si ustedes tienen un mal día, ¿piensan que se les nota en la cara? ¿O no? Y, digamos, y si tienen como mucha alegría en general, bueno, yo creería que sí, digamos, y en el caso, digamos, de los chinos yo he escuchado una expresión, parece muy esencialista, pero, digamos, si lo llevamos a un plano más profundo, digamos, más antropológico que podemos desarrollar, el confucianismo desde prácticas muy concretas en la niñez, en la educación a los niños, va generando, al igual que prácticas que nosotros tenemos en nuestra configuración cultural creciendo acá en Argentina, va domesticando esas corporeidades.
¿Vieron cuando? Y esto no tiene que ver con lo que nosotros mal llamamos raza. Una persona hija de padres chinos o coreanos que crece en China, que crece en Sao Paulo, en Brasil, o que crece en Argentina, vamos a observar que la manera de pararse, la postura corporal, un montón, la manera de expresarse puede tener alteraciones de acuerdo al lugar donde se socializó, donde hizo su escuela. Entonces, esta expresión nativa que a veces en empresas me dicen, bueno, los chinos tienen cara de póker, es mucho más difícil leerles lo que están pensando, leerle los gestos. Bueno, también tiene que ver un poco con esto que a veces se llama la domesticación de la corporeidad, de cómo, y lo podemos desarrollar un poco más, en la cultura, digamos, en la forma de sociabilizar en la cultura china, se enseña que es de mala educación tener un desborde de las emociones ante otras personas, un enojo, un exabrupto. Entonces eso también nos inclina en... Y cómo esto también lo llevamos a efectos prácticos, que también es importante, que nosotros, todo el universo de nuestros patrones cognitivos, de lo que nosotros juzgamos, de lo que es bueno, de lo malo, o a veces como hasta juzgando, bueno, a esta persona le interesa de lo que yo estoy hablando, y esto lo vamos a juzgar a veces hasta por cómo la persona gesticula, por cómo hace contacto visual conmigo, a través de formas que son culturales, ¿no? que tienen que ver con la educación y la instrucción que hemos recibido. Entonces, sí me parece importante también con China y con las distintas culturas con las que interactuamos, empezar a, digamos, alejarnos de los sesgos y de los estereotipos con los que nosotros construimos y valoramos a la diversidad de las personas de distintas nacionalidades y tenerlo un poco más amplio mientras empezamos a conocer nuestros contrapartes. Por último, como una idea final para cerrar, arranqué la presentación hablando un poco del Estado, del Partido Comunista, y sí me parece interesante que, más allá de la institución, yo no les pregunté, digamos, si el interés de la charla tenía que ver con ustedes ser funcionarios o con intereses más de negocios, pero sí... En China hoy, más allá de la constitución que nos habla de un socialismo de mercado, la categoría económica que defienden la mayoría de los teóricos, que tiene que ver con que China hoy es un capitalismo de Estado. Y esto quiere decir que ¿por qué es capitalismo de Estado? Porque la mayor parte del PBI, de la economía, está dominada por grandes conglomerados de empresas que son concentradas por el Estado y manejadas por el partido. Entonces, esto genera en esta forma de capitalismo una especie de omnipresencia. Al Estado lo vamos a encontrar en todo. Yo creo que me atrevo a decir en cualquier industria cultural, no solamente con el gobierno, siempre vamos a encontrar la presencia. Por eso, un poco en las claves que hoy les traje, me parece a mí que conocer en profundidad qué es el partido, cuáles son sus perfiles, sus trayectorias, es muy importante porque nos vamos a encontrar con el Estado chino detrás de casi, yo diría, cualquier función con la que vayamos a interactuar y trabajar. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias, Alejandra. Si les parece, abrimos una ronda de intercambio de preguntas a aquellos interesados en poder realizar algún tipo de consulta en particular. Hay un micrófono a disposición. Sí. Si te podés presentar. Hola, buenas tardes. Yo estoy acá como simple espectadora. Empecé a estudiar chino hace 2 meses en el CUI y me pasaron lo de la conferencia. Me interesó mucho, pues me interesa mucho, digamos, siempre me interesó China y ahora tuve la oportunidad de, por cuestiones propias de mi vida, empezar a adentrarme un poco en conocerla más.
en profundidad. Y quería preguntarte si vos pensás, no lo sé yo, por eso te lo pregunto, porque sos especialista, si el confucianismo fue adoptado por el partido chino, el comunista chino, como para darle un sustento filosófico, digamos, a la existencia en sí misma del partido y llevarlo más a nivel horizontal, o si ya tenía prevalencia desde antes en la población china, eso no lo sé. Y la segunda parte de la pregunta es si dentro del Partido Comunista, no sé cómo funciona el órgano en sí mismo, pero si el secretario general o el Xi Jinping en este caso, tiene más poder que el resto, digamos, de los componentes del partido, o él es un representante del pensamiento del órgano más, digamos, ejecutivo. Bueno, las podemos responder en conjunto con Verónica, pero respondiendo brevemente, como comenté rápidamente en la exposición, el confucianismo es una tradición de pensamiento, una corriente de pensamiento de 2500 años, de las más antiguas, nativas, a diferencia del budismo que se origina en la India y que entra posteriormente a China. El confucianismo es nativo. Los mayores especialistas coinciden que lo que entendemos propiamente como confucianismo ya hace 1000 años que no existe. Yo te puedo pasar textos, pero digamos, sus tradiciones posteriores del neoconfucianismo tienen una continuidad hasta el año 1912, que es cuando cae la última dinastía. Pero ¿qué sucede? Digamos, es muy interesante. Vos me preguntaste su relación con el partido. El Partido Comunista, en su revisión de la historia, digamos, de esta historia tan larga de China, va a tener una instancia de ruptura con todo lo que se asociaba con la historia burguesa y con todo lo que era considerado parte de una superestructura en términos marxistas, donde entraba el confucianismo. Entonces, durante algunos años se va a romper explícitamente, hasta va a haber, digamos, ciertas intenciones de obstaculizar, destruir ciertas tradiciones. Pero ¿qué sucede? El confucianismo se empieza a revitalizar en Asia con el presidente de Singapur en el año 60, digamos, tomando ideas del confucianismo a lo que era, digamos, en lo que fue la creación, digamos, de ciertos núcleos de la gran China moderna. Empieza a través de Singapur en la década del 60-70, y los chinos retoman esa iniciativa de Singapur porque encuentran en que como estructura para la contención del poder, la relación del macro y microcosmos, ¿no? de relaciones jerárquicas del confucianismo eran útiles para, digamos, para el control social, digamos, expresado de cierta manera. Y para que veas, hoy Verónica mencionó como dentro de lo que es la política de diplomacia cultural. Imagínate cuando se tiene que crear en China, hacia el año 2008, un homónimo de la Dante Alighieri o del Goethe, se crean los institutos Confucio, ¿no? Como para mostrar como la vigencia que hoy tiene como figura. Después sí podemos como complejizar, ¿no? que digamos, de lo que se habla hoy no es el confucianismo que encontramos hace 2000 años. Y bien brevemente, no, Xi Jinping no es un representante más. Dentro del Partido Comunista tenés una asamblea de representantes de 2000 integrantes, dentro de los cuales hay 24 integrantes que componen el Politburó. Dentro del Politburó tenés el Consejo Permanente, que son 9 miembros, y esos 9 miembros, digamos, y esa jerarquía, y Xi Jinping es el número 1. Xi Jinping como, digamos, el número 1 chino en general por la tradición, que es bastante secretista, por eso yo hablaba del Vaticano, eligen sus sucesores, los van preparando durante años en ciertas posiciones, o sea que no, es muy jerarquizado, y esto también se traslada, por ejemplo, a las empresas, donde hay una conciencia muy clara de quién es el número 1, quién es el número 2, y como si tuviera una etiqueta. Yo simplemente agregar una cuestión que tiene que ver con cómo concebir el confucianismo hoy en día. Inicialmente, en realidad, la idea del confucianismo no es, en realidad,
Me acerco un poco más. ¿Cómo pensar el confucianismo clásico? En realidad como una filiación de ideas. No puede pensar el confucianismo como una filiación de ideas. Rujia es el concepto que nosotros podríamos asociar a la doctrina filosófica que promovió durante un largo tiempo una clase social que también fue una clase política en realidad, una élite de letrados, funcionarios del Estado imperial, que sostuvo a lo largo del tiempo a partir de una lógica de comportamiento ritual muy estructurada, muy rígida, muy organizada, y que de alguna manera sostuvo la legitimidad del imperio a partir de la figura del emperador fundamentalmente, pero también otorgó a estos funcionarios, a esta élite política, un código de comportamiento ético y político que claramente reguló la conducta, el comportamiento, pero también lo que se consideraba esperable para los sucesores, digamos. Por eso esta idea también que señalaba Alejandra recién acerca de la ejemplariedad, que está muy marcada en términos de la educación que esperan, sobre todo cómo conciben la educación en términos de construir una base de saber que los lleve al poder, digamos, ¿no? Yo pensaba recién cuando escuchaba a Alejandra cómo se construye el consenso social en China. Digamos, si nos hacemos la pregunta respecto de cómo es la construcción del consenso, cómo es la construcción de la legitimidad política de estos líderes que asumen la dirección de las reformas, en este caso, cómo podemos pensar en términos, digamos, en términos ideológicos la permanencia de este sistema de ideas, que como decía Alejandra, tiene un largo tiempo, pero que hoy en día también se ponen en discusión a la luz de nuevos modelos. De hecho, durante todo el siglo XX, China ha confrontado con el modelo que propone Occidente, digamos, en todos los ámbitos. Y creo que lo interesante de la sociedad china contemporánea es que es una sociedad que está abierta al diálogo permanente con el modelo que propone Occidente, pero está constantemente también estableciendo diálogos respecto de su propio pasado. Por eso las referencias a la tradición siempre son una constante a la hora de diseñar políticas culturales, políticas sociales. Y de hecho, esto tiene que ver también con el carácter de la educación en China. Una educación fuertemente marcada por la educación técnica, la educación más cercana a la que nosotros conocemos con la educación occidental, pero también tienen un aprecio por el conocimiento de sus propias tradiciones. Y creo que esto que señalaba también Alejandra recién en relación al avance del nacionalismo en China es importante porque no solamente da sentido a los otros dos pilares que marcan un poco los ejes de la República Popular, que son el desarrollismo y el socialismo. Digamos, no se puede entender el nacionalismo en China si uno no entiende la concepción que ellos tienen respecto del desarrollo y del socialismo. Digamos, socialismo, desarrollo y nacionalismo son tres ejes claves para entender la dinámica de construcción del socialismo en China y la dinámica también de las reformas que iniciaron y que están orientando y reorientando constantemente en los últimos 40 años, ¿no? Entonces, creo que es interesante pensar la cultura china en estas dos dimensiones, ¿no? La dimensión más vinculada a la herencia cultural clásica, y por eso creo que era interesante ver esa sucesión de imágenes que presentaba Alejandra recién sobre este acervo cultural sobre los que descansa esta tradición que ellos reivindican mucho, es parte de la imagen nacional que yo les decía recién que buscan construir, pero también pensar a China como un país, un pueblo en constante cambio. Por eso les decía que es muy difícil definir qué es China contemporánea, porque es muy difícil definir cuáles son los términos de la contemporaneidad que China busca. Nosotros de alguna manera nos enfocamos en las discursividades oficiales, en las representaciones que construye China sobre sí misma, pero me parece necesario acercarnos también a las visiones que circulan por fuera de esas visiones o estas construcciones, porque nos hablan también de lo que está más allá de esa supuesta omnipresencia del Estado chino, ¿no? Que hablaba recién Alejandra también, porque así como durante
toda la larga historia del imperio. El imperio tuvo una presencia muy fuerte en la sociedad. Asimismo, la sociedad tuvo la posibilidad de generar estrategias de subsistencia económica, pensando en el campesinado, como también lógicas de reproducción del intercambio. Pienso en la clase de comerciantes por fuera de esa clase de funcionarios letrados que hablábamos recién, que era una élite, y que nos llevan a pensar en un Estado que permanece, que está presente, pero que también deja ciertas instancias de construcción de formas de gobernabilidad que tienen que ver más con la informalidad. Por eso me parece es interesante ver como las dos caras, ¿no? La imagen que se nos presenta a partir de lo que nos exhibe China de sí misma, y también los contrastes, las contradicciones, estas preguntas que nos invitan más bien a dejar abierta la pregunta más que a definir en términos reduccionistas digamos, esa complejidad que China es hoy, ¿no? Creo que abrí un poco mucho las ramas. Sí. Bueno, muchas gracias, muy interesantes las exposiciones. En este marco de la interculturalidad que están mencionando, quisiera preguntar si hay alguna recomendación especial para justamente acortar esa brecha intercultural en el trato diario con funcionarios chinos. ¿Quieres acercarle? Tu pregunta entonces fue, digamos, consejos como recomendaciones para cortar la brecha. Sí, mira, en mi práctica como interculturalista, yo creo que hay todo un conocimiento intelectual que tiene que ver con leer sobre China, aprender, pero hay ciertas cuestiones que son experienciales, que yo creo que ayuda mucho a cortar la brecha, dentro de lo posible, tratar de viajar, tener un contacto próximo con personas de China que excedan lo laboral. Y creo que en un diálogo intercultural, lo estoy pensando ahora en voz alta, muchas veces se trabaja con lo que es la figura de trabajar los sesgos que existen con las diversas culturas. Estas figuras, uno la puede hacer en muchas empresas. Yo la he trabajado como en conjunto. Y a mí, como recomendación me ha servido. Por ejemplo, dentro de instituciones yo trabajaba distintas como se habla hoy de storytelling, ¿no? Como distintas como anécdotas. Como por ejemplo, en una empresa, una persona, un colaborador de la empresa que se enferma y el gerente de recursos humanos chino que lo va a visitar, y un poco en clave intercultural, en una misma habitación, en una misma sala, los colaboradores chinos y argentinos empezaban a dar sus opiniones, y este tipo como de encuentros son interesantes porque generan que montones de orientaciones que tienen las personas, como de nuevo, por sus patrones cognitivos, por sus valores, son expuestos, y a mí me pasaba que los argentinos y los chinos se enfrentaban con empezar a entender las racionalidades que hay detrás del comportamiento. Cuando vos eso no lo podés hacer, aunque creo que también entre funcionarios a veces podría ser interesante y se podrían hacer estos encuentros, creo que como la figura a veces del mediador o del intérprete intercultural, que no es solamente la traducción del idioma, puede servir mucho. Hace poco, con diplomáticos chinos, 1 o 2 meses atrás, con los que hablábamos, yo le comentaba que un problema que yo he observado en casi todas las empresas chinas importantes que hay acá en Argentina tiene que ver con el momento del discurso anual, que viene el CEO chino y da un discurso, y por el temor que genera esa persona, nadie ve el discurso antes de tiempo para
hacerle algún ajuste intercultural de cómo lo que es, digo él porque son todos hombres, ¿no? Digamos, sin desmedro de los temas de género. Entonces, fue muy interesante porque cuando me los han transmitido, me han mandado videos o yo los he escuchado, aparecen todo tipo de metáforas, como por ejemplo el bol de arroz de acero, la familia pobre, un montón de metáforas socialistas, comunistas, que los empleados argentinos no interpretan, las llenan con estereotipos. Y este funcionario, los diplomáticos chinos con los que yo charlaba hace 2 meses me decían, bueno, a nosotros nos pasa lo mismo en el Estado. Nos bajan una línea o a veces nos dicen, sí, vamos a... O dicen, tenemos esta frase que dijo Xi Jinping hoy, que es buenísima, pero tienen la duda, esta frase que Xi Jinping dijo, la sacamos de China, la exportamos, la ponemos en un medio de comunicación. ¿Tiene sentido? ¿La interpretan? ¿No? Entonces creo que en ese proceso que es sobre todo de comunicación intercultural, la mediación, la comprensión es importante. Y ahí, digamos, se puede pedir ayuda, me imagino en la Cancillería hay buenos intérpretes, ¿no? Como para trabajar esas cuestiones. Una cuestión que tiene que ver con la construcción de la imagen, vuelvo a lo mismo, que hay una idea asociada a la construcción de la cara, digamos, esta idea de Mienzi, que es el rostro, ¿no? La construcción del rostro como la presencia visible frente a la cual yo me presento ante el otro y a partir de la cual el otro interpreta mis intenciones. Hay una fuerte tendencia a mantener esa imagen, ese rostro, de manera armoniosa, acorde. Digamos, es una construcción que se sostiene durante un determinado tiempo. Pero así como está la cara, este Mienzi, está también la idea de perder la cara. Y hay momentos en donde el perder la cara es ver otra cara o otra manera de relacionarse, que también nos muestra un poco cómo es la construcción de esas relaciones que se sostienen a partir de sentidos o de significados que siempre son fluidos. Digamos, no hay una construcción que se sostiene en el tiempo sin fisuras. Entonces, pensando en esto de que vos preguntabas acerca de las recomendaciones, ¿no? Creo que lo más importante en términos de sostener un vínculo a largo plazo es sostener un vínculo que se corresponda a nuestra cara, digamos, ¿no? a nuestro rostro, a nuestra presentación, pero también sabiendo que detrás de esa cara, de esa máscara, muchas veces encontramos cuestiones, y vuelvo a la cuestión de la informalidad, que también son parte de las contradicciones, de los contrastes, de esas sombras que muchas veces no vemos de los chinos, ¿no? Parece que sin idealizar a la sociedad china, creo que hay códigos, hay ciertas conductas, ciertas éticas o normas de comportamiento que se pueden aprender, digamos, que se pueden respetar, que se pueden llevar adelante, pero sabiendo también que es una identidad distinta a la nuestra, y creo que es necesario sostener un equilibrio, ¿no? Un equilibrio en tratar de respetar esos códigos de conducta, pero también sostener los nuestros, ¿no? Yo creo que en gran medida quienes nos dedicamos a entender la cuestión del diálogo intercultural, pensamos que la cultura es una experiencia de transformación. Por eso hablamos de interculturalidad y no de multiculturalidad, que fue por ahí un modelo de pensamiento más de los años 90. Hoy en día se habla más de la interculturalidad porque supone que el contacto y el diálogo entre culturas genera una experiencia de transformación. Uno, cuando entra en diálogo, en contacto y en interacción con el otro, necesariamente se transforma a sí mismo. Entonces creo que la experiencia de vinculación con ese otro, que siempre es un otro radical, nos invita sobre todo a pensarnos a nosotros mismos, ¿no? Creo que cuando yo pensaba en cómo se construye consenso social, cómo se construye legitimidad, cómo construimos estrategias de política cultural, pienso en China, pero todo el tiempo pienso también en nosotros, digamos, en nosotros como país, en nosotros como región, porque creo que ese también es el gran desafío, ¿no? Entender ese otro cultural, esa radicalidad que siempre es un desafío,
por su dinámica de cambio, pero también es un desafío proponernos a nosotros, a la luz de esa otredad, una serie de ideas que nos ayuden a ubicarnos en un diálogo más horizontal, ¿no? Que en este momento de la historia de las relaciones entre China y América Latina es una posibilidad abierta, ¿no? Tanto para ellos como espero también sea para nosotros. Sí. Mi nombre es Gonzalo. En función de lo que estabas diciendo recién, yo estaba pensando en el tema de la diplomacia cultural, de lo que estabas hablando, y en sintonía con lo que estabas diciendo recién. España tiene el Instituto Cervantes, en el cual ellos transmiten la lengua española y hacen mucha presencia en China. Para la opinión de ustedes, Argentina, ¿cómo tendría que posicionarse de acá o qué políticas tendría que llevar adelante con una diplomacia cultural para con China? Si bien hablamos el español igual que todos los hispanos, nuestra cultura es totalmente distinta y es diferenciada. Y las posibilidades de relación Argentina con China son totalmente distintas a las que podría tener España. Entonces, ¿cómo ven ustedes ese tipo de política y cómo se tendría que llevar adelante una diplomacia cultural con China? Una primera respuesta. Pensando en esa estrategia diplomática que tuvo España en su momento, como también otros países, y China mismo, ¿no? de generar institutos de difusión de la lengua y la cultura. En el caso de Argentina, sé que durante el gobierno anterior hubo una propuesta de establecer un instituto, algo que sería como un instituto Borges, para tratar de generar una mayor impronta en la difusión de la enseñanza del español. Hoy en día hay 82 universidades chinas que enseñan el español, pero fundamentalmente enseñan con contenido que viene de digamos, todo lo que tiene que ver con estudios de literatura y filología hispánica. Se estudia en China con materiales que traen directamente de España. De hecho, quizás habrás tenido vos profesoras en el CUI o que vienen al Instituto Confucio que tienen un acento español. Yo creo que es importante, en cuanto al diseño de políticas culturales, tratar de generar productos propios. Y ahí hago hincapié también en la necesidad de financiar traducciones que promuevan la traducción directa antes que la traducción indirecta. Digamos, muchos materiales que están traducidos del español, del chino al español, en realidad tienen una calidad defectuosa, mientras que las traducciones que se están haciendo o que se han hecho en los últimos años de traducciones del chino al español son mejores porque llevan más tiempo desarrollando este vínculo de cooperación en la difusión y el estudio del idioma y de la cultura. Creo que es importante, en términos de diseño de políticas culturales, generar una línea de contacto propio. Digamos, creo que resurgir o resucitar esta idea de fundar un instituto, ¿cómo se llame?, ¿no? Borges, puede ser Martín Fierro. De hecho, las obras clásicas de la literatura hispanoamericana ya están traducidas al chino, digamos, más allá del boom latinoamericano que impactó mucho en China en los años 80, hay un gran interés por conocer, sobre todo las obras clásicas. Borges es el autor más traducido en China y hay un enorme interés, no solamente entre especialistas, sino también en muchos jóvenes, por estudiar, por entender el español. Saben que es un idioma que tiene un enorme impacto, pero me parece que hay que generar políticas de intervención directa en la producción de contenido que acerque el idioma de acuerdo a nuestra propia idiosincrasia, digamos. Creo que hay que recuperar ese espíritu de proponer políticas concretas, porque de hecho la mayoría de las instituciones que estudian español, digamos, que difunden español, el aprendizaje del español en chino, se dan en el marco de los institutos Cervantes. Así que yo creo que sería muy bueno contar con, más allá de la acción que desarrolla seguramente, ella tiene más idea, Cancillería o las embajadas, creo que sería muy importante generar centros de difusión concretamente de la cultura argentina, ¿no?, en China. Sí, una más.
Muchas gracias. Sí, yo quisiera consultar, así como hemos visto un poco cuáles son las diferencias interculturales, cuáles son desde su visión los puntos de semejanza o los terrenos en los cuales se podría avanzar para fortalecer estos vínculos comunes. ¿Cuáles serían los puntos de las semejanzas? Claro, así como hemos visto que, bueno, quizás determinadas cosmovisiones son diferentes y es difícil acercarnos desde esos lugares, ¿cuáles son los lugares o cómo creen ustedes que es más fácil fortalecer el vínculo? Entiendo que probablemente el tango no, pero otros pueden hacer. El tango sí. El tango sí. Claro, sí. Vamos Sí. pero un poco, digamos, no es lo mismo hablar de diplomacia cultural que de marca país, digamos, para diferenciarlo, pero empezando a pensar un poco en las cosas que nos acercan y de nuevo, me paro en los zapatos. En todas las grandes ciudades chinas y ciudades que ellos lo llaman de segunda o tercera categoría, y seguro, bueno, los que han viajado lo han visto, es muy común, sobre todo en la tercera edad, que se bailen 4 como danzas de salón, pero en las plazas, inclusive en el invierno. Una de estas 4 es el tango, por lo que para el promedio, así como uno, bien, ahora viniendo la semana pasada estuve tendiendo líneas de negocio y vendiendo Argentina indirectamente a través de negocios, y me daba cuenta que con gente especializada que conoce nuestra región no conocen el polo. Yo les hablaba del macho y era como, macho, era como deporte, como les tenía que explicar al 95% de los chinos. Yo pensé que no iba, digamos, el polo no tiene que ser tan explicado en otros países a los que uno va. Sin embargo, el tango es marca país por excelencia, que nos acerca por el gusto que en China hay de las danzas, entonces nos acerca desde la música, desde los artistas, desde la danza. Después, el fútbol, digamos, también pensando, ¿no? Me ponía a pensar en las familias chinas para no decir algo monolítico, pero el fútbol es uno de los deportes más populares que hace que, por ejemplo, muchísimos chinos, algo fácil como de acercar las culturas es la promoción de lo que ellos llaman los Summer Soccer School, ¿no? Como los campamentos de fútbol de niños entre 10 y 18 años que vienen a jugar al fútbol a nuestro país, a entrenarse, todo lo que tiene que ver con contenido de fútbol. Después yo anoté acá la naturaleza. ¿Y por qué? Porque la naturaleza como punto de encuentro intercultural. La naturaleza tiene como apreciaciones, componentes, y nos vamos a otras tradiciones como el taoísmo, por ejemplo, de gran importancia. Y tal vez a veces, Buenos Aires es hermosa, no me malentiendan, pero a veces cuando uno ve el turismo y, digamos, para los chinos somos un lugar remoto, marginal en las estadísticas, que venimos muy después. Sin embargo, cuando uno va a lo que en inglés a veces le dicen la bucket list, como cuál es la lista del sueño aspiracional de la clase media alta china en este momento, si uno dice 5 lugares del mundo que quieren ir, porque ya conocen Estados Unidos, la Antártida. Es impresionante, digamos, está como ahí, es el aspiracional total. Entonces, y nosotros tenemos la suerte que el 90% de los cruceros, un 10% salen de Natales, no me salía Puerto Natales, sí, en Chile, pero la mayoría de acá. Entonces nosotros tenemos el puerto que es Ushuaia y para los chinos no hay mayor atractivo que, digamos, cuando eligen nuestro país, Calafate, los glaciares, este tipo de experiencias con la naturaleza envolvente que tiene Argentina, que pocos países del mundo lo pueden ofrecer por la densidad poblacional. Entonces, por lo pronto, esos 3 puntos de encuentro a través del deporte, sobre todo el fútbol, pero otros también tango y de... Sí. Naturaleza, sí. Porque una buena manera de venderlo sería, ellos tienen una naturaleza de más de 25.000 años intervenida por antropología, digamos. En cambio Argentina tiene paisajes que son de hace 1 millón de años igual. Exactamente.
Bueno, muchas gracias. Sí, una pregunta más. Hola, gracias. Yo soy director ejecutivo del Plan Estratégico de Lanús. Y sumé muchas de las cosas que escuché de mi poca experiencia en temas chinos, pero sí estuve en China, en particular en la Universidad de Nanjing. Y ahí pude observar en la Escuela de Lengua, de la cual me invitaron a dar un par de charlas sobre cómo funciona la infraestructura y el planeamiento urbano en la Argentina. Y en particular en el Instituto Xinling pude observar gran cantidad de traducciones de idioma, digamos, español al chino, españolas particularmente, ¿no? El Quijote, vi otras. Con lo cual, sin duda, me parece que como latinoamericanos tendríamos que motivar mucho más nuestras particularidades culturales. Eso respecto a experiencia personal y complementando lo que vos estuviste comentando, que es así tal cual, ¿no? Y ellos tienen muchísimo interés en que nosotros podamos ir a hablar a esas universidades de habla hispana, que son muchas, como vos comentaste. El segundo tema es que nos estuvieron visitando hace un mes de la ciudad de Jiangsu, con la cual hicimos un convenio de cooperación, y particularmente estuve negociando durante meses algunos acuerdos específicos con relación a qué cosas podíamos tener en común. Y algo que comentaba acá tu colega también, ¿no? Bueno, ¿cuáles eran los temas de interés, además de la Universidad Nacional de Lanús, de la cual también soy parte como docente, ¿no? Pero en este caso yo era funcionario de planificación urbana de un municipio alejado, que para ellos era mucho más lejos que la Argentina y que la Antártida. Y los puntos de contacto que encontré fueron, en particular, el tema cultural. Armé una agenda de distintos temas que tenían que ver con lo empresario, pero también con lo cultural, y nosotros tenemos el MAC Sur, que es el Museo de Arte Contemporáneo del Sur, muy poco conocido, y se quedaron asombrados, porque todo lo cultural nos acerca, pero también la posibilidad de que estudien idiomas los chicos de Lanús, estudien chino, para lo cual abrimos una escuela específica, con lo cual también se quedaron asombrados. Entonces establecer ese tipo de lazos no es fácil, más allá de lo comercial, digamos, que sí era más sencillo, si se quiere, por los productos que se pueden intercambiar, y que es una parte de la agenda que podíamos armar con las empresas radicadas específicamente en Lanús. Con esto quiero cerrar que todo lo que dijeron me resultó común, real, pero además un gran desafío, ¿no? Y lo hablaba con algunos colegas acá. Es decir, ¿cómo abrimos los municipios a China? Este es el gran punto que dejo. He contado en otros casos las experiencias que tuvimos, porque es fácil como país, es fácil como empresa, pero es muy difícil como municipio. Y creo que este es el desafío de las ciudades intermedias de los próximos años, abrir a la cooperación internacional. Y China es un lugar muy particular que sin duda creo que ellos nos eligen a nosotros y no nosotros a ellos, y hay que aprender de eso. Nada, complementar lo que ustedes dijeron. Gracias. Muchas gracias por el comentario. Creo, en el mismo sentido, creo que los municipios en la agenda de los próximos años tienen mucho potencial para desarrollar en el vínculo con municipios chinos. Le agradecemos enormemente a Verónica y a Alejandra, que han formado parte de este tercer encuentro de intercambio cultural entre China y América Latina. Hacemos extensiva el agradecimiento a la Universidad de Lanús por haber sido parte de este tipo de iniciativas en Pensar China, aproximaciones del sur global, a la gente, a los amigos de capacitación del Senado, en representación del doctor Salimena en esta oportunidad, ya que el ingeniero Roca no ha podido acercarse. Le agradecemos a todos ustedes por haber formado parte de este ciclo que nos ayuda a pensar la China actual, la China moderna, la China contemporánea, y a nosotros mismos para intercambiar y mejorar el intercambio no solamente cultural, comercial, político, diplomático, etc. Esperemos volvernos a vernos pronto en los próximos meses, semanas, en la perspectiva de este mismo tipo de encuentros. Así que los dejamos a todos libres en esta tarde. Muchas gracias a todos por acercarse.